Saludos mis queridos hermanos y hermanas, es la hora de explorar un poco el libro de los Salmos, que por cierto es quizás el libro más extenso que tenemos para estudiar, dadas sus ricas características y la amplitud y diversidad de su formato. Ya me entenderán de qué les estoy hablando. Por ahora pues voy a intentar ir lo más ajustado posible al texto y ser lo más breve posible. Y esto hago esta advertencia para empezar porque estamos hablando de que vamos a hablar bastante. Voy a hablar bastante durante esta conversación con el texto y con nosotros, con ustedes, quizás, si lo podemos pensar de esa manera, donde ustedes puedan ir dialogando conmigo desde donde se encuentren. Y lo primero que quiero conversar sobre el tema, sobre el libro de los Salmos, será su fecha. Y cuando hablamos de su fecha, pues debemos reconocer que es difícil asignar una fecha específica a los Salmos, ya que es una colección recopilada a lo largo de cientos de años. Por mucho tiempo se creyó que fueron de origen post-exílico, es decir, después del 586. Sin embargo, se cree firmemente que mucho del material del Salterio es preexílico. Y ya podrían ustedes ir pensando en el Salmo 90, por ejemplo, que es de Moisés, entre otros. Ahora bien, el autor, realmente debemos reconocer que el libro de los Salmos es una colección de colecciones. Es decir, que vamos a encontrar varias agrupaciones de autores o de material que está bajo un autor, pero son varias colecciones. Por ejemplo, tenemos los Salmos de David, que han sido o bien dedicadas a David o fueron escritos por David. Tenemos entre ellos los Salmos del 3 al 41, del 51 al 70, excepto el 66 y el 67, del 138 al 145. Tenemos los Salmos de Asaf, del 73 al 83. Tenemos también los Salmos de los hijos de Coré, del 42 al 49. Tenemos del 84 al 88, exceptuando el 86, los cánticos graduales, de los cuales hablaremos en un momento. Tenemos también el Halel, que va del 113 al 118 y del 146 al 150. Ahora, juntos podríamos mirar el libro de los Salmos como una colección larguísima, y si uno no los estudia puede ver esto como pequeñas piezas de materiales sueltos. Miren, un arte que me encanta es este que ustedes ven en la pantalla. Esto es como un mosaico hecho de piedra y me gusta mucho. Este en particular es un mosaico que está ubicado en Ravenna, Italia, donde se evidencia la belleza del trabajo manual y porque revela una cuidadosa selección de piedras. Si usted se fija en los colores, en los tonos, en los materiales, los tamaños, la estructura y todas esas pequeñas piezas que usted ve allí obedecen a un diseño previo que estaba en la mente del autor, del artista. Saben, el libro de los Salmos refleja una belleza muy superior a esta, dado que el trabajo no se desarrolló de una sola vez en un corto periodo de tiempo, sino el libro de los Salmos se desarrolla a lo largo de muchísimos años, bajo la dirección de un Dios todopoderoso que utilizó a cada uno en su tiempo para articular esta bellísima obra. Aquí usted puede observar cómo las piedras son cortadas y cómo son seleccionadas, cómo son articuladas para formar esa bellísima imagen. Este probablemente es un buen ejemplo para explorar o para considerar cómo esta bellísima obra de arte, finamente articulada y escrita, es portadora de profundos pensamientos teológicos. Y por supuesto, llena de revelación para Dios y para su pueblo.
Este video que tengo aquí para ustedes nos deja ver un poquito del inmenso trabajo que toma escribir. This is so-called Ktav Ashuri or Ashkenazi script, which is used for sacramental use for writing Torah scrolls, mezuzot, and so on. This is Ashkenazi Bet Yosef. Aleph. Bet. Gimel. Dalet. He. Vav. Zayin. Puede darse cuenta cuánto tiempo, cuánta paciencia Het. en la mano de este escritor para escribir solamente las letras, Tet. las letras que componen el alfabeto hebreo. Y aquí pues vemos desde Aleph, que es la primera letra, hasta Tav, que es la última, una paciente labor de escritura. Ahora quiero que se imagine cuánto tiempo podría haber tomado un autor como este para escribir en pergamino o papiro todo un libro Amen. del Antiguo Testamento. Hasta este punto, apreciados estudiantes, nos es suficiente para ilustrar el trabajo tan delicado y tan dedicado que puede tener la escritura. Les mostré ese video porque lo que ustedes ven aquí en la pantalla es una imagen del Codex Leningradensis. Hablaremos un poco de este códex en un momento, pero si usted se fija, quiero marcar acá con el apuntador algunas letras. Si usted se fija y abre su Biblia ahora mismo, si usted se toma un momento y abre su Biblia en el Salmo 119, muchas Biblias tienen en la parte superior del Salmo 119, usted podrá identificar diferentes trozos, grupos de 8 versículos, y sobre cada grupo de 8 versículos usted va a encontrar el nombre de una letra, unas palabras que pueden sonarnos extrañas a nosotros los inexpertos, pero usted podrá leer Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Vav, Zayin, cada una de las letras del alfabeto hebreo. Para nosotros, pues quizás en español o en inglés no va a significar esa letra pues absolutamente nada. De hecho, podríamos pensar que no sabemos qué significa esa letra, pero ese es el nombre de la letra del alfabeto hebreo que va a iniciar cada una de los 8 versículos que usted va a leer. Ahora, en español, como lo digo, en griego no se nota, pero si usted mira aquí en la imagen, usted verá cómo esto es como un acróstico, es lo que nosotros llamamos en español. Un acróstico donde cada uno de los 8 versículos arranca con Aleph. Acá tenemos Bet, y luego tenemos Gimel,
los 8 versículos. Luego tenemos Dalet. Luego G. Vav. Ahora, si usted se fija, el trabajo para escribir esto, una frase con sentido, es difícil. Si usted recuerda hacer un acróstico con el nombre de su madre o el nombre de su esposa o de su esposo o de su hijo, pues sería difícil. Algunos de nosotros nos dio trabajo, los que no tenemos mucha inspiración poética, pero ahora imagínense escribir 8 frases que inicien con la misma letra, que sean teológicamente sólidas e inspiradas por el Señor. Bueno, por supuesto, inspiradas por el Señor, nada es difícil, ¿no? Pero quiero que lo vean porque es bellísimo lo que nosotros tenemos. Este es el Salmo 119. Y este, mis queridos hermanos, es el manuscrito más antiguo y completo de la Biblia hebrea que tenemos. Probablemente data del año 1008 o 1009 después de Cristo, por supuesto. Ahora hablemos un poco de la poesía hebrea y algunas de las cosas que vamos a estar viendo tanto en el libro de Salmos como un poco en el libro de Proverbios también, un poquito en el libro de Eclesiastés. Y me refiero particularmente a algunas características que sobresalen en la poesía hebrea. Quizás la más importante de ellas o la más sobresaliente es el paralelismo. El paralelismo es la expresión de ideas que habitualmente van en pares. Esencialmente tenemos 3 tipos de paralelismo. Uno es el paralelismo sinónimo, otro es el paralelismo sintético y otro es el paralelismo antitético. ¿Y estas cosas qué significan? Bueno, vamos a ir uno por uno. El paralelismo sinónimo es aquel donde 2 ideas similares se presentan en forma diferente. Por ejemplo, si usted revisa el Salmo 42, versículo 1 y 2, decimos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios? El que mora, este es el siguiente pasaje, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Si usted se fija, la primera parte del pasaje es correspondiente con la segunda parte del pasaje. Se burlará, se reirá. El Señor, el que mora en los cielos. Ahora, el paralelismo sintético es un poco diferente. El paralelismo sintético son 2 ideas similares donde la segunda complementa o adiciona algo a la primera. Como en el Salmo 19, versículo número 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. También podríamos pensar en el Salmo 119, versículo número 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que buscan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Esto es una complementación. Ahora, si avanzamos un poquito más y vamos al paralelismo antitético, nos daremos cuenta que el paralelismo antitético nos ofrece 2 ideas, donde la primera es contrastada por la segunda. Por ejemplo, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso está en el Salmo 19, versículo número 8. Porque los malignos serán destruidos. Esa es la esperanza del maligno. Bueno, ese es el destino de los malignos, más bien. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si notan, hay un contraste entre la primera declaración y la segunda. Ahora, tenemos también, entre otras características, además de esta que es la más
frecuente, y me refiero al paralelismo, también tenemos otras características. Por ejemplo, tenemos que los salmos utilizan un lenguaje muy sencillo. Muchas veces tenemos un vigor en la expresión, una honestidad muy clara y muy frontal en la expresión, como en el Salmo 137, versículo 9. Figuras literarias, como en el Salmo 91, donde habla, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Profundamente religiosos, como el Salmo 8, que reflexiona sobre el valor del hombre. ¿Qué es el hombre para que tú lo observes, para que tú lo consideres? Estas son algunas de las características: paralelismo, lenguaje sencillo, vigor de expresión, figuras literarias, y algunos de ellos son muy religiosos. Si pudiéramos clasificar los salmos, pues podríamos hablar de salmos que son como himnos, que, bueno, Hermann Gunkel, de quien probablemente vamos a hablar en un momento más adelante, inició la clasificación o propuso una clasificación de los salmos. Esta es una clasificación bastante general. Miren, por ejemplo, los himnos, que son cantos de alabanza a Dios, súplicas o lamentos colectivos, donde se demanda de Dios socorro para el pueblo. Y tenemos los ejemplos ahí en la tercera columna. Súplicas o lamentos individuales, que son oraciones suplicantes que demandan socorro del Creador para el individuo. Ya no para el pueblo, sino para el individuo. Salmos reales que no tienen una estructura definida, donde el centro es el rey. Salmos didácticos cuyo énfasis es la enseñanza. Salmos imprecatorios, donde el personaje que está allí en el salmo tiene una actitud negativa hacia un enemigo. Los salmos mesiánicos proyectan al Mesías, y allí tenemos el 2, 16, 22, 24, 45, 69, 72. Hay salmos penitenciales que expresan dolor y arrepentimiento, y hay otros que son acrósticos, que se caracterizan por su estructura. Ahora, probablemente usted ya lo notó, pero se lo voy a mencionar. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta que además de esas colecciones que mencionamos al principio, como la colección de Coré, de Asaf, de David, los salmos graduales y también el Gilel, tenemos otra organización también dentro del libro, que es probablemente mucho más visible. Y aquí hablamos de los libros. Tenemos una colección de libros, claramente y específicamente delimitados. Tenemos el libro 1, que va del capítulo 1 al 41, el libro 2, bueno, digo capítulo, pero pues por supuesto son en los salmos, ¿no? Salmo 42 al 72, el libro 3, 73 al 89, el libro 4, del 90 al 106, y el libro 5, que va del 107 al 150. Perdón, el libro 5, que va del 107 al 150. Ahora, hay un epílogo allí que se extiende desde el Salmo 146 al 50. Ahora, usted podrá ver el título, si usted abre su Biblia, en el Salmo 1, o en el Salmo 42, o en el Salmo 73, o en el Salmo 90, o en el Salmo 107, usted podrá encontrar en la parte superior donde dice Salmo 7, el nombre del libro, ¿no? Libro 5. ¿Y esto qué le va a marcar? Bueno, desde dónde hasta dónde se está extendiendo el libro. Y hay una particularidad que hay aquí, y es el epílogo final, que nos marca claramente que hay una edición en estos salmos. Y hablaremos de eso en un momento. Pero antes de avanzar, también quiero notar una característica especial que tienen los salmos. Y es que hay una colección de palabras que están diseminadas por todo el cuerpo de la colección. Estas palabras, pues no está completamente establecido su significado. Por ejemplo, estas señales en la colección, por ejemplo, tenemos Mismor, que se concluye que es una canción o un salmo. Shir, que aparece como una canción. Miktam, que es una meditación, es el Salmo 16.
un masquil que aparece en el Salmo 32 y en el Salmo 44, un tefilá que aparece en el Salmo 17, ahí es una oración, un tejilá, que es una alabanza, un sigayón en el Salmo 7, un letodaj, lelamed, para alabar y para enseñar respectivamente, un shir yedidot, canción de amores. Selah es otra palabra que usted va a encontrar por allí, por ejemplo en el Salmo 3, que es una pausa o un interludio musical que nos lleva a pensar que estos salmos hacían parte de la liturgia, una liturgia cantada que usaba estas palabras para hacer pausas, para hacer interludios. Nehinot, que es una indicación para instrumentos de cuerda, como en el Salmo número 4. Bueno, entremos en materia y específica para explorar libro por libro. ¿Sí? Esto va a ser muy interesante porque podremos darnos cuenta de algunas características y alguna estructura que no es tan visible a nuestros ojos. Me voy a explicar. Si usted revisa el Salmo número 1, el libro número 1, que se va a extender del número 1 al número 41, va a encontrar una colección que simplemente a simple vista se ve como una serie de salmos. Pero quiero invitarle a que piense en una hamburguesa en este momento. ¿Cómo así una hamburguesa? Bueno, esta hamburguesa que usted ve allí tiene varios componentes, ¿verdad? Tiene sus dos cubiertas, ¿no? Sus dos trozos de pan, uno arriba y uno abajo, y en todo el centro está esa parte jugosa y deliciosa que es la carne, junto con algunos otros componentes. Bueno, piense en cada uno de los libros de los Salmos como un bocado exquisito como el que usted está viendo ahí en la pantalla. No quiero abrirle el apetito, pero seguramente con ver una imagen así, probablemente su boca le va a decir es hora de ir a comer una hamburguesa. Pero no vamos a ir todavía. Antes de ir a comerse una hamburguesa como esta, quiero que piense en que el libro número 1 está compuesto de dos tapas. Arriba, en la tapa superior, tenemos los Salmos 1 y 2. Y abajo tenemos el Salmo 41, versículo 13, que es el epílogo o cierre editorial que nos va a aparecer en varios libros. Y entre los tres, entre el Salmo 3 y el 41, tenemos un cuerpo. Ahora, el Salmo número 1 pues nos va a servir como introducción. No es un salmo que está vinculado a David, sino un salmo que invita a pensar en la felicidad de aquel que medita en la Torah. Recordarán ustedes, por supuesto, que la Torah tiene 5 libros. Varias personas han formulado que la razón por la cual hay 5 libros en el Salterio es porque hay una correspondencia con los 5 libros de la Torá. Y además formulan o sugieren que es muy posible que esto obedezca a que el Salterio es una nueva Torá. Bueno, eso es solamente una idea. Ahora, esta nueva Torá, entre comillas, por supuesto, va a tener oración, fidelidad, justicia, el Mesías, en fin. El Salmo número 1 nos invita a pensar en el flujo natural de la vida. Esta fotografía que usted ve ahí en la pantalla la tomé hace mucho tiempo ya, donde una de las cosas que me sorprendió al venir aquí a los Estados Unidos eran las estaciones. Algunas veces este mismo árbol estaba sin hojas, bueno, porque estaba haciendo un frío terrible, pero luego posteriormente le crecen sus hojas y luego está bastante más poblado pues de sus hojas, pero luego después de un tiempo se vuelve a empezar el ciclo. Da su fruto a su tiempo. El Salmo número 1 nos habla de alguien que no estuvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni tampoco en silla de escarnecedores. Y si usted se fija,
ahí hay un contraste, ¿no? No hace esto, sino que hace lo otro. Será como un árbol plantado a la orilla, junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Quiero que noten algo. Si usted se fija, el versículo número 3 es mucho más amplio que el versículo número 4. De los malos no hay mucho que hablar, porque son como tamo que arrebata el viento, es decir, no valen nada, no significan nada. Finalmente, en los versículos 5 y 6 tenemos una conclusión. Ahora, el Salmo número 2, que como lo mencioné, hace parte de la introducción, es una reflexión de Samuel capítulo 7, versículos número 8 al 16. Es un salmo mesiánico, donde vemos una citación, es en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 25, y en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 33. Este salmo prefigura o evoca la llegada de un rey mayor en el futuro. El salmo número 2, en el versículo 12, nos va a mencionar una bellísima palabra, y esa palabra es dichosos. Dichosos los que en él buscan refugio. Y esta palabra es una palabra preciosa que tiene una correspondencia en el Nuevo Testamento. Es la palabra Esher. La palabra Esher significa feliz, bendito, bendecido, favorecido, aplomado, dirigido, bienaventurado. Eso es Esher. Una persona que busca refugio en Dios es una persona bendecida, feliz, bendita, favorecida, aplomada, dirigida, bienaventurada. Esta palabra Esher tiene su correspondencia en el griego, y su correspondencia en el griego es la palabra Macarios. Macarios es ese hombre. Macarios es ese hombre feliz, bendito, bendecido, favorecido, afortunado, privilegiado, bienaventurado. Recordarán ustedes que las bienaventuranzas, ¿se acuerdan de las bienaventuranzas? Felices los que sufren, felices o bienaventurados. ¿Se acuerdan? Ahí está. Ahí está en el Sermón del Monte. Así arrancan las bienaventuranzas. Ahora, la palabra con la cual empiezan las bienaventuranzas es esta, Macarios. Ahora, en este salmo vamos a encontrar algunas dificultades, porque vamos a encontrar que en los versículos 1 al 3 vamos a encontrar la rebelión contra el rey, una burla divina en los 4 al 6, versículos 4 al 6, un decreto divino en el 7 al 9. Y esto va a aparecer más abajo, más adelante en los capítulos 3, 17 y 13 de Mateo. Un llamado a los reyes a someterse, a servir y a adorar. Y aquí quiero regresar a algo que les mencioné al inicio, que les dije que íbamos a visitar después, y me refiero al epílogo o cierre editorial. El epílogo o cierre editorial es una característica muy especial que va a aparecer al final de cada uno de los libros. Este epílogo o cierre editorial va a aparecer en el libro 1, en el capítulo 1, capítulo 41, versículo 13. En el libro 2, 72, 18 al 19. En el libro 3, 89 al 50, versículo 52. Y en el libro 4, 106, 48. Y en el libro 5, 145, 21. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos señala algo en particular. Cada uno de estos libros va a terminar con una frase que es casi siempre la misma. Alabado sea Dios, dichoso sea el pueblo. Es decir, que hay un inicio y hay un final. Pero esta hamburguesa, que tiene una introducción, un epílogo y un cuerpo, todavía tiene mucho que decirnos a cada uno de nosotros. El cuerpo del libro número 1 es este que usted ve allí. Del 3 al 14 y del 25 al 41 tenemos las dos tapas allá afuera. Tenemos en el 16 al 18 David como modelo del rey de fidelidad, y en el 20 al 23 un rey mesiánico por venir.
Los salmos 15 y 24 son un llamado a la fidelidad y en todo el centro la Torá. Noten esto, el Salmo 15 nos va a decir lo siguiente: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que es íntegro. ¿Quién es íntegro? Quien es íntegro hace justicia, habla la verdad, no calumnia, no hace mal al prójimo, no se presta para hablar mal del prójimo, no llama a lo malo, no llama a lo malo, honrado, cueste lo que cueste, no practica la usura, no acepta sobornos, el que actúa así no caerá jamás. Esta, mis hermanos, es la llamada a la fidelidad del pacto. Y luego tenemos más adelante aquí en el capítulo 24 o Salmo 24, otra llamada a la fidelidad. Señor, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El de manos limpias, el de corazón puro, el que adora solo a Dios. Y aquí yo quiero invitarlos a que piensen en esa imagen que les mostré al principio del mosaico. Porque estos salmos han sido organizados de una manera estratégica y de una manera particular para exaltar algo en el centro. Y eso que está en el centro es el Salmo 19, que es la alabanza a la ley. Y deben estar pensando ustedes en la alabanza a la palabra de nuestro Dios. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor, las sentencias del Señor son verdaderos. Cada una de estas líneas nos ayuda a pensar en la bondad del Señor y el gran valor que tiene amar su palabra, escucharlo y obedecerlo. Estos mandamientos, estas sentencias, estos preceptos, este mandato, esta ley es más deseable que el oro. Es mucho más que oro fino y son más dulces que la miel que destila del panal. Y nuevamente nos va a decir lo mismo: quien obedece recibe una gran recompensa. Ahora bien, vamos a continuar porque tenemos delante de nosotros el libro número 2 y creo que aquí falta un palito aquí. Libro 2. El libro 2 se va a extender del capítulo 42 o del Salmo 42 al 72. Y también tenemos una estructura básica. Y esta estructura básica va a estar iniciando con 2 salmos de introducción, los salmos 42 y 43, y luego vamos a tener un cuerpo que se extiende desde el capítulo 44 hasta el 72, y luego tendremos aquel cierre o epílogo que yo les mencioné hace un momento. Estos que nosotros tenemos aquí como cuerpo son llamados los salmos eloístas. Y miren esta estructura que tenemos en los salmos eloístas. Los salmos eloístas, por supuesto, son llamados así porque el Señor es llamado por su nombre Elohim. Y tenemos en los salmos eloístas una colección que inicia con salmos para el rey, la banalidad de la riqueza, en todo el centro, la renovación del pacto. Luego tenemos una confesión en el 51 y luego súplicas. Y un cierre editorial en el capítulo 72, versículos 18 al 19. Ese cierre o epílogo editorial, como lo mencionamos, nos va a llevar a pensar en alabado sea Dios, dichoso sea el pueblo. Pero ¿quién es Elohim? ¿Quién es Elohim? Bueno, esa palabra Elohim la pueden ustedes leer aquí en la pantalla. Esta es Aleph, esta es Lamed, con un Holem acá arriba. Elo, esta es una Het. Este punto que ustedes ven aquí es un Hirik. Esta es una Yod. Y esta es la forma final de Mem o una Mem Sofit. Elohim. Elohim es la palabra para Dios. Se le llama el Supremo o el Poderoso. Aparece 64 veces. Mientras que la palabra Jehová
aparece 30 veces. Por eso se les llama los salmos eloístas. Luego avanzamos al libro número 3. Entonces, si usted se fija, tenemos el libro número 1 con una introducción, un epílogo y unos salmos en la mitad. Luego tenemos el libro número 2 con una introducción, unos salmos eloístas en el centro y un epílogo editorial que, como lo acabamos de mencionar, es alabado sea Dios, dichoso sea el pueblo. Ahora, el libro número 3 se va a extender desde el capítulo 73 hasta el 89. Y va a tener una introducción, un cuerpo del 74 al 89 y un epílogo editorial. Impresionante. Ese mismo epílogo va a aparecer por toda la colección. Esto es una señal muy clara de que hay una actividad editorial intencional organizando toda esta colección cuidadosamente por muchísimos años. Este libro 3 también va a tener un grupo de salmos eloístas en el centro, particularmente del 73 al 89. En los primeros salmos, bueno, vamos a tener una introducción en el Salmo 73 y un cierre editorial aquí atrás, al final. Y luego tendremos el exilio y la caída del reino de David, del 74 al 88, lo que a usted de inmediato le puede llevar a pensar en que tenemos salmos como el 90, que si reconsideramos nuevamente, si recordamos, hacemos memoria de la fecha temprana de la salida de Egipto, 1450 a.C., tenemos salmos luego tenemos estos salmos del exilio y la caída del reino de David, es decir, que si David está gobernando, como lo estudiamos juntos en el año 970, tenemos unos salmos, un salmo de 1450, tenemos otro salmo del 970 y tenemos otros salmos del exilio, es decir, estamos hablando de los salmos del año 585. Imagínense usted cientos y cientos de años coleccionando todo este material para ponerlo en orden y usted lo tenga aquí delante de usted. Es en este grupo de salmos eloístas, en el libro número 3, donde encontramos el Salmo 73. El Salmo 73 es realmente muy especial porque nos hace reflexionar en la actitud de nuestro propio corazón. El propio corazón que se llena de dudas y de envidias cuando baja sus ojos a la tierra en lugar de mirar al cielo. ¿Tiene sentido ser piadoso? Es lo que va a decirnos el Salmo 73, versículos 12 al 16. Pero de pronto viene algo. Es un momento de lucidez en el versículo 17 al 26, donde el personaje se da cuenta a dónde van a parar los malvados. Y reafirma su fe. Noten cómo arranca de la duda y termina con una fe reafirmada. El Salmo 74 va a ayudarnos a pensar en las fechas difíciles que va a enfrentar Israel cuando va a ir a fuego por el pecado, por la falla al pacto. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Y esto, por supuesto, nos hace pensar en el epílogo histórico de Jeremías capítulo 52, versículos 13 y 14. Ya hemos hablado antes, ¿se acuerdan? Que tenemos un epílogo histórico, una descripción bastante clara, sucinta y bastante detallada. Allí en el capítulo número 53, bastante puntual es lo que quiero decir. Recordarán, por supuesto, que en ese año, en el 586, se nos da el exilio y la destrucción del templo. Ya hemos hablado de los profetas y ya hemos hablado de todos estos hombres que van a estar predicando durante este tiempo, entre ellos Jeremías. En esas fechas vendrá Babilonia y se llevará cautiva a la tribu de Judá, con un buen grupo de personas que han sido integradas, probablemente Simeón,
una buena parte de los levitas y todos los que huyeron del reino del norte. Ezequiel nos hablará de la destrucción, de la marcha del pueblo hacia, de la marcha del pueblo hacia el asentamiento en Babilonia. Nos hablará de la destrucción del templo y nos hablará también del futuro rey, del futuro pacto que viene a reemplazar el antiguo. El libro 4 del libro de Proverbios se extiende desde los Salmos 90 al 106 y tiene un cuerpo que inicia con una introducción, salmo del cual ya usted y yo hemos hablado, una introducción del Salmo de Moisés y va a concluir con su cierre editorial o epílogo en el Salmo 106, versículo 48. En los capítulos 91 a 106 tenemos el cuerpo. Y una estructura bastante detallada es esta que ustedes ven acá. El 90, la introducción, al final el epílogo editorial. Y tenemos una súplica y acción de gracias en el 91 al 92. Y en el 93 al 99 tenemos al Señor soberano que reina. Y luego tenemos del 100 al 106 los salmos de acción de gracias. El Salmo 90 es una súplica colectiva. Volvemos a ti, Señor. Empecemos otra vez. Tú eres eterno, nosotros somos los pasajeros. Estamos sujetos a tu juicio, Señor. Es lo que dice el versículo 7 al 12. Ten gracia por nosotros. El Salmo 91, inmediatamente después, es una súplica individual, una oración de confianza, donde se le dice al Señor, Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Protección a la adversidad, promesa al fiel. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y aquí encontramos en este precioso salmo un ejemplo de unas figuras que utiliza, unos recursos y figuras que utiliza el escritor. Y estoy hablando de figuras antropomorfas. ¿Qué es una figura antropomorfa? Bueno, el ejemplo claro está allí en el 91.4, donde dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Los cielos del Señor celebran tus maravillas cuando veo tus cielos, la obra de tus manos. Estos tres pasajes son ejemplos de lo que llamamos antropomorfismo, que es, de manera sencilla, atribuirle formas humanas a entidades no humanas. Por ejemplo, aquí le estamos dando una forma humana a las manos de Dios. Dios tiene dedos. ¿Cuántos dedos tiene? Debe tener 5. ¿Por qué? Porque debe parecerse a nosotros. No creo, esto es una forma. Los cielos celebran tus maravillas. ¿Cómo celebran los cielos? ¿Acaso hablan? ¿Se dicen unos a otros? No, por supuesto no es literal, son figuras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios tiene alas? ¿Dios tiene plumas? Por supuesto que no. Cada una de estas formas son ilustraciones que nos evocan, nos describen, nos ilustran las acciones y nos ayudan a identificar con palabras nuestras humanas, ya sea el ser superior o una parte de su creación. Ahora bien, hay otro término que puede ser un poco complicado, pero es mejor que lo conozcan. Antropomorfismo ya es uno y antropopatía es otro. ¿Qué es la antropopatía? ¿Hasta cuándo, Señor, te seguirás escondiendo? ¿Arderá tu ira para siempre? ¿Tiene emociones Dios fuera de control? Sería lo que nosotros podemos preguntar aquí. ¿Cómo que Dios se está escondiendo? Y es que Dios se esconde. ¿De quién se tiene que esconder? ¿Arderá tu ira para siempre? ¿Está Dios fuera de control? ¿Que está lleno de ira? Dios se arrepintió. Esto lo encontramos en Génesis 6, 6 al 7. Y lo podemos contrastar con Números 23, 29, donde nos dice lo opuesto.
Bueno, la antropopatía es la atribución de emociones humanas al ser superior. Por supuesto, todo esto para ayudarnos a entender quién es Él. El Salmo 100 es un salmo precioso que evoca la entrada con alegría a los atrios del Señor. Y finalmente tenemos nuestro cierre editorial. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Ese es el cierre editorial y llegamos a la penúltima parte de nuestro libro de los Salmos con el libro número 5. El libro número 5 se extiende desde el Salmo 107 hasta el 145 y tiene, por supuesto, una introducción, 3 salmos de introducción y al final tiene su epílogo editorial. Y en todo el centro, aquí vamos a tener algo precioso, es el cuerpo del 111 al 145. Y allí tenemos, como ustedes lo pueden observar, la introducción, el cierre editorial y en el centro tenemos un grupo de salmos que llamamos el Halel, 113 al 118 y unos cánticos graduales. Y aquí en el centro tenemos el Salmo 119, que usted ya sabe de qué se trata, ¿no? Y permítame regresar a la maravillosa imagen que mencionamos hace un rato y es ese sándwich, porque en todo el corazón de este libro va a aparecer la porción más jugosa, como lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan? En el otro libro. Aquí tenemos otra porción y es el Salmo 119. Ahora, tenemos también otra manera de ver aquí el Halel y los cánticos graduales. Piense en el Halel, en lo que se llaman el Halel, que son cantos de alabanza usados para la celebración de la Pascua, Shavuot, Sukkot, Hanukkah y Rosh Hodesh. La parte superior de nuestra hamburguesa. Y en la parte inferior, que son cantos de alabanza también, pero en este caso son cantos de alabanza, salmos de peregrinación o de ascenso, que se usan cuando la gente va caminando hacia Jerusalén, pero son cantos de subida. Ahora, tenemos un salmo mesiánico allí, ¿no? Que está insertado ahí en el Halel. Y tenemos un salmo mesiánico insertado también en los cánticos graduales. Y luego tenemos el sándwich. Adentro, en la mitad, tenemos la carne y esa carne es el Salmo 119. La Torá como regalo de Dios para el hombre. Y usted sabe a qué salmo me estoy refiriendo, ¿no? Ese salmo que es el más extenso de todo el texto bíblico. Está allí, insertado en toda la mitad. Muy bien, ahora permítanme darles unas palabras sobre el salmo, los salmos 120 a 136 y estoy hablando en particular de los cánticos graduales. Cuando hablamos de estos cánticos graduales son, como les menciono, cantos de los peregrinos. Y son notables porque estos salmos se cantaban, se leían, se recitaban en el ascenso al atrio de los hombres. Es una tradición judía. El ascenso hacia Jerusalén. Deben ustedes recordar que el Mar Muerto está a menos 300 metros sobre el nivel del mar. Y el ascenso hacia Jerusalén, bueno, pasa por Jericó, que está a 233 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar a Jerusalén, que son 800 metros sobre el nivel del mar, es decir, esto es casi 1 kilómetro desde el Mar Muerto hasta Jerusalén, aproximadamente. Tengo un par de imágenes para ustedes acá del ascenso. Esta es la Jerusalén moderna, por supuesto, bueno, no tan moderna, ya esto está bastante más trabajado. Ya hay, bueno, esta es una imagen ya antigua, pero me gusta porque nos deja ver claramente las inclinaciones que las personas tienen que subir. Ahora, se cree que para el tiempo de Herodes, buena parte de esta área superior fue hecha un poco más plana. Ahora, nosotros lo vemos así y parecería que no está tan pendiente, pero créanme, yo corrí, le di la vuelta a todo esto, toda la muralla, le di la vuelta y es muy pendiente.
Aquí tenemos la vista de la pared del Monte de los Olivos al otro lado. El Monte de los Olivos es aquí, por este lado, un poquito más hacia la izquierda. Aquí está esto, como lo pueden ver ustedes, está lleno de tumbas. Este es un monte y aquí tenemos un valle, que es el Valle de Hinnom. Aquí está el Monte de los Olivos. A este lado, a la izquierda, a la derecha, es donde empiezan las tumbas, hacia allá, hacia la derecha. Y acá está el Monte de los Olivos. Bueno, se cree que en un pasado, acá está lo que queda del Monte de los Olivos, es este poquito que ven ustedes acá. Se cree que en el pasado pues habían muchísimos más, ¿no? Este es el Monte de los Olivos que tenemos acá. Usted puede entrar acá y dar una vuelta, visitar. Hay un espacio aquí para orar. Estos son unos olivares muy viejos, por cierto. Y este es el Valle de Hinnom, de los desperdicios. Ahora bien, si continuamos, vamos a recordar el Salmo 127. El Salmo 127, donde el Señor nos dice, si el Señor no construye la casa, ¿se acuerdan? Si el Señor no vigila. El trabajo duro y el ansia de progreso no están presentes solamente en nuestra cultura y en nuestros días. Ha sido un problema del hombre durante muchísimos años, confiar mucho más en sus fuerzas que en la provisión del Señor. ¿Creería usted que es cierta la afirmación de este salmo? Cuando también hacia la parte final dice, los hijos son bendiciones del Señor. Son regalos del Señor. Ojalá se llenen. Son como flechas en manos del guerrero. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo los hijos no son bendiciones? Una madre diría, bueno, mi hijo es una bendición de cualquier forma que sea. Seguramente lo es. Pero a veces los hijos se convierten en bendiciones que son muy pesadas de aceptar, ¿verdad? Sobre todo cuando no temen del Señor nuestro Dios. En el Salmo 132 nos habla de una esperanza futura, una esperanza en la cual el Señor va a proveer un rey que va a ser un buen pastor. El cierre editorial, mis queridos hermanos y hermanas, está en el Salmo 145, versículo 21. Lo que notarán de inmediato es que todavía nos faltan 5 salmos para llegar al final, por supuesto. Y es que aquí, al final, tenemos un grupo de salmos que se dedican a la alabanza completa. Aleluya. Halel, halelu, alabad, ayah, que es Yahweh, el nombre que no se pronuncia. Aleluya, alabad al Señor. Y aquí tenemos una pequeña mini construcción, como lo van a ver, los voy a mostrar. 146, 147, 148, 149 y 150. Y en todo el centro tenemos un salmo que tiene una frase importante. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo, a él cercano. Aleluya. Él estableció el cuerno. ¿Y qué será esto del cuerno? Bueno, el cuerno es una señal de poder, de dominio. Y estamos hablando, por supuesto, de David y del futuro rey. Es una esperanza mesiánica, es una metáfora de victoria y del rey mesiánico. Imagínense esto, desde tiempo antes de Cristo, notamos cómo Dios va marcando, va estableciendo claramente lo que habría de venir. Una explicación un poco más clara la encontraremos aquí en la revisión de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10,
donde dice que delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los términos de la tierra y dará la fortaleza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. En el Salmo 132, 17 dice, allí haré reverdecer el cuerno de David. He prevenido lámpara a mi ungido. Hasta aquí llegamos, mis queridos hermanos y hermanas, con nuestra clase del día de hoy, que es el tema de los salmos. Que Dios les bendiga.